Hola, ¿cómo estamos? Este es mi tercer video. Espero que en esta ocasión podamos resolver algunas ideas, conflictos, mentalidades que tenemos como consecuencia de lo que es una adicción. Podríamos empezar por decir qué es una adicción. Y es una enfermedad de tipo crónica, generalmente de origen social y familiar, originada por una dependencia a un narcótico o droga o una conducta, la cual desencadena consecuencias a nivel individual que sin un tratamiento adecuado puede producir la muerte, además de todos los trastornos socioeconómicos y familiares que por lógica va a producir. Aquí viene un problema en cuanto a qué es lo que la definición nos está llevando. ¿Es o no una enfermedad? En mi criterio, a mi concepto, si algo deja de tener afectación, si lo dejo de hacer y lo puedo hacer conscientemente, entonces ya no es una enfermedad, es una conducta. Entonces, para efectos míos, la adicción, cualquiera que sea, en realidad no es una enfermedad. Es la consecuencia de lo que nosotros traemos como un problema fuerte de personalidad, y esa es la manera que lo manejamos. No puede ser una enfermedad si simplemente con dejar de hacerlo ya no lo tengo. Una enfermedad es, por ejemplo, hepatitis. Pues haga lo que yo haga, hepatitis la tengo, al menos que me trate para hepatitis. En este caso, si quiero dejar de ser adicto, pues es muy sencillo. Dejo de usar la droga o dejo de llevar a cabo la conducta. ¿Por qué se les dice que es una enfermedad cuando están entrando ellos en tratamiento? Bueno, es como si alguien está nadando y en el momento que está nadando empieza a tener problemas, calambres y se está ahogando, y yo le tiro un salvavidas. Ese salvavidas es para que resuelva su problema de inmediato. Pero no me pongo a preguntarle por qué no aprendiste bien, por qué no dejaste de comer antes de tirarte al mar, tú debes de saber cómo nadar. Tengo que resolverlo de inmediato. Lo que se debe de hacer es que, ya que se abordó con la persona que tiene la adicción el problema, al final de cuentas se le debe de hacer la conclusión clara. Es él el que empezó a usar y él es el que tiene que dejar de usar. Otro concepto que a mi forma profesional se maneja un poquito distinto a lo que me gustaría es si esto viene de un gen, o sea, si eso está dentro de nuestro DNA, que si viene de nuestra familia, la familia en sí es la que tiene el problema y por lo tanto me lo heredaron a mí. Bueno, en realidad nada está concluido. No hay ninguna evidencia científica que nos indique que es un gen o no es un gen. Al final de cuentas, es como una tendencia. Yo podré tener una tendencia negativa o no, pero está en mí mantener esa conducta aislada o controlada. Si bien el adicto se les dice que cada uno es distinto, todos los adictos son distintos, en el fondo, en mi experiencia, todos los adictos tienen una cosa en común. Cuando no están usando, no se caen bien, no se sienten bien. Empiezan el uso de la droga porque dentro de la droga logran sentirse como ellos se quieren sentir, y eso les permite desarrollar un estado de vida mental, aunque sea por un tiempo muy corto, donde se sienten cómodos. El entorno familiar. Bueno, aquí traemos un cierto problemita, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a determinar que el entorno familiar favorezca o no a una drogadicción? Aquí viene que los papás típicamente son los culpables, más que las mamás, por cualquiera de las razones, pero se van a inclinar inmediatamente hacia el papá. Y miren, les voy a indicar que somos parte del problema, más no el problema. En otras palabras, todos los éxitos de los hijos no son por nosotros, como tampoco los fracasos de los hijos son por nosotros. Un papá difícil, un papá que no tiene trato con el hijo, que en realidad no está haciendo su función de papá, pues no va a ayudar, no va a ser una persona que haga fácil la vida del hijo, pero tampoco va a ser el responsable de que el hijo o la hija se metan en adicción. Hay ciertas excepciones, claro, si estamos hablando
de un papá abusador, golpeador infinitamente, pues sí, es el factor contribuyente máximo. Pero la adicción viene de tres situaciones. ¿Cómo es la personalidad? ¿Cuál es la característica del hijo? Personalidad es muy sencillo de poderse manejar. Personalidad es la manera en que uno típicamente pela una papa. O sea, si yo normalmente soy agresivo y cuanto problema tenga me voy a aventar el problema y voy a estar ahí en forma muy violenta, pues esa es mi personalidad. Si yo el problema lo voy a resolver tranquilo, ecuánime, pues esa es mi personalidad. Entonces, la personalidad es el primer principio. La familia, donde acabo de explicar, es el segundo principio. Y el tercero es amigos, escuela, ambiente, donde están, cómo se llevan, de qué manera están manejando su vida. Pero es un hecho de que tiene que ser el conjunto de las tres cosas la que lo lleve o no lo lleve a manejar una adicción. Y no hay forma de poder identificarlo claramente en la mayor parte de los casos. Ejemplo, había dos hermanos gemelos de un padre totalmente alcohólico. El papá alcohólico pues destroza a la familia, hay agresión, hay violencia. Uno de los gemelos se convierte en profesionista, se convierte en médico, y el otro de los gemelos se convierte en alcohólico. Y le preguntan al primero, ¿cómo es posible que usted pues no tome, no tenga nada que ver con adicciones? Dice, ¿cómo no? Fíjese mi vida, cómo vi que mi papá destruyera a la familia, vi que mi papá nos desgració a todos, ¿cómo es posible que usted crea que yo voy a ser adicto? Y se le pregunta al hermano gemelo, mismos genes, igualitos, tiene hasta el mismo DNA, ¿cómo es posible que usted esté tomando alcohol? Y dice, pues, ¿cómo no va a tomar alcohol? Mira de dónde vengo, mira a mi papá. Dos contestaciones totalmente opuestas ante un mismo problema. El mismo problema que nos determina la adicción. Por otro lado, tenemos la situación de la característica del adicto. Pase lo que pase, hagan lo que hagan, el responsable de empezar a usar drogas es el adicto, no hay otra. Y obviamente, el único que va a saber cuándo dejar de usar o cuando quiera dejar de usar es el adicto. Hagamos lo que hagamos, lo único que vamos a determinar es que puede ser el camino más fácil o más difícil, pero pueden meterlo a un centro de rehabilitación o no meterlo. Pueden hacer que el tipo esté encerrado 3, 4, 5 veces o no encerrarlo nunca. Al final de cuentas es él el que dice hasta aquí. ¿Cuándo es el hasta aquí? Típicamente es cuando tocan lo que se llama fondo. Otra preguntita medio rara, ¿qué es fondo? Bueno, para cada quien fondo es muy distinto. Fondo puede ser al que pierda su familia, su trabajo, fondo puede ser aquel al que quiebre, fondo puede ser aquel a que su familia intervenga y todos se le alejen, fondo puede ser aquel que tiene que morir. Entonces tenemos que determinar qué es fondo. Aquí otro punto que es importante tocar es qué hacer. ¿Cuál es la sugerencia que se hace? Y miren, con toda la experiencia del mundo, no hay decisiones positivas en la adicción. No hay ninguna cosa que se haga que sea buena. Lo único que podemos decir de la adicción es que hay cosas que son menos malas. Hay ocasiones en que el hijo que está totalmente desbordado se le indica a la familia, tiene que ponerle estructura, tienen que ponerle controles, tienen que ponerle límites. Y la familia pues oye y dice, sí, cierto, ya lo entiendo, ese es el problema. Pero aquí la consecuencia de que no lo haga se tiene que hacer ver también. Y la consecuencia es lo tiene que correr de su casa. Hay ocasiones en que los papás están totalmente entendiendo qué se les está pidiendo y pues entiende que va a tener que correrlo de su casa. Pero hay veces que los papás nos dicen, sí lo entiendo, pero no puedo hacerlo. O sea, comprendo que la tengo que correr, comprendo que lo tengo que correr, pero no está en mí hacerlo. Entonces tenemos nosotros que determinar cuándo es la característica de los papás de llevar a cabo lo que tienen que hacer. Recuerden, la cabeza nos va a decir qué hacer, el pensamiento nos va a decir qué hacer y a veces el corazón no lo permite.
Y hay que entenderlo. Entonces, papás donde dicen, yo no puedo llevar a este extremo, se tiene que manejar algunas otras opciones, recuérdense, menos malas. Yo quiero ver quién me pone una lista de cosas buenas que hacer en adicción y que me diga uno por uno dónde lo viene lo bueno. Hay que recordar también que en esto vamos a ser exactamente igual que casi todo como a principio de lo que son mis pláticas. Es el pensamiento el que me lleva a la conducta. Si yo pienso como adicto, voy a actuar como adicto. ¿Cuándo creo yo que van a dejar de actuar como adicto? Es cuando dejen de pensar como adictos. En ese momento vamos a poder trabajarlo. Entonces tenemos que trabajar sobre el pensamiento, sobre lo que el adicto necesita o no necesita. Y es a base de que la persona que está consumiendo o está en adicción empieza a entender el costo de ello, que va a empezar a mejorar. Hablando de costos, también me era muy típico encontrar a las familias en terapia del adicto y empezaban a hablar lo malo y lo desgraciable y lo ilógico que es las drogas y el demonio, hasta que se les pone a entender, piensen bien contra quién vamos. Todo tiene un lugar. Si yo tengo un trabajo donde entro a las 8 de la mañana y llevo fiesteando, andando de lo peor que puedo andar, drogándome hasta como loco, tomando hasta como loco, y son las 6 y tengo que entrar a trabajar a las 8, y alguien me dice, échate una línea de coca, y me echo un par de líneas de coca, y con eso me despierto y llego ahí como si fuera cascabel. Díganme si no tienen una razón de ser. Las personas que fuman, va uno en contra de lo malo y lo difícil y la muerte paulatina y lo que están ocasionando, pero espérense, es una persona que tiene una ansiedad, tiene una entrevista difícil, tiene una situación dura de manejar, y esa persona va a la esquinita y se echa un par de cigarros y regresa tranquila. Tiene su razón de ser, pero tiene un costo. O sea, hay que determinar cuándo la conducta me está controlando a mí o cuando yo estoy usando a la conducta. Esto viene en pie con una cosa moda nueva de que si la marihuana es buena o más mala, o que si tiene ventajas o desventajas. En un siguiente video vamos a hablar de las características de cada una de las drogas y tocaremos eso para efecto. Recuerden, de nuevo, los pensamientos de ahora. La cabeza me dice qué hacer, el corazón no siempre me lo permite. Y pelear contra una conducta es casi imposible. Debemos de pensar trabajar con el pensamiento. Para finalizar, recuerden, cuida tus pensamientos porque eso se convierte en tu conducta, y cuida tu conducta porque eso se convierte en tu ser, y desde luego cuida tu ser porque esto se convierte en tu destino. Chao y hasta el siguiente. Bueno, hasta aquí llegamos con el tercer video. El que sigue va a ser la continuación de lo que son las drogas, cada una de ellas, consecuencias y por qué unas personas usan una y otras personas usan otra. Nos vemos.